Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Así es, esta es mi voz normal, mi voz que no es susurrada, que no es bajita. En este canal hago ASMR, pero quiero meter algo nuevo, quiero incursionar en la lectura, en los audiolibros, en textos, y normalmente me gustaría que fueran textos interesantes, que aporten algo, pueden ser de corte espiritual, de corte académico, de corte tecnológico, algo moderno, pop, geek, videojuegos, música, de todo un poco. Y muy por el contrario, también me gustaría intentar contextos precisamente, por ejemplo, académicos, que son muy interesantes, pero que son muy densos de leer y de escuchar. Incluso podría ser una cadencia de voz muy hipnótica, con muy repetitiva, circular. Y bueno, la idea es que entre más aburrido sea, entre más aburrido suene, más rápido te quedes tú dormido o dormida. Entonces, sin más, vamos con el video. Te dejo el título del texto que vamos a estar leyendo o del tema del que estaremos comentando. Gracias y empezamos. Excelente, pues empecemos con la primera lectura de el primer libro de esta ocasión. Y es uno de mis favoritos, se llama La libertad de ser distinto, de Óscar de la Borbolla. Y yo conseguí este libro después de haber escuchado precisamente un audio en voz del mismo autor que está en el portal de la UNAM, de descargacultura.unam, y tienen este proyecto en el que los mismos autores leen sus textos y la entonación, las pausas y todo lo que ellos imaginaron y plasmaron en el texto, en el libro, puedes escucharlo de su viva voz. Si tienen la oportunidad y si puedo, pondré algún enlace a estos textos. Para no imitar lo leído o lo grabado por Óscar de la Borbolla, el maestro Óscar de la Borbolla, filósofo y novelista, me parece, profesor también en la UNAM. Algún día me hubiera gustado encontrármelo en una feria de libro o quizás visitarlo en alguna charla, cátedra o clase que hubiera dado en la facultad en la que impartía clase. Pero vamos a empezar con algo de este libro llamado La libertad de ser distinto, que eh, se divide en algunos rubros, tópicos, o si lo quieres ver como capítulos, eh, como por ejemplo los olvidos, los laberintos, los silencios, las muertes, las mentiras, los deseos, los rostros, las sospechas, las dudas, las ruedas, las corazas, los espejos, ventanas, las ocasiones, los destinos, las coartadas, las adicciones, los jueves y los infinitos. En lo personal a mí me gustan mucho el inicio del libro, entonces vamos a empezar con lo primero, el primer capítulo, que son los olvidos, y dice así. El olvido es un territorio inmenso, donde las cosas mueren por segunda vez y tan silenciosamente que ni siquiera nos dejan en situación de duelo. Porque no es que se borren poco a poco, ni que dejen ahí su cadáver, esa escandalosa consistencia del hecho que han muerto, sino que un día uno se despierta sin ellas y no lo nota ni se vuelve a acordar de que estuvieron. El olvido es la experiencia más común y corriente que tenemos para entender a la nada. Es fascinante que haya sucesos que desaparecen tan completamente de nuestra memoria que ni siquiera notamos su ausencia. A mí, descubrir esos huecos en la trama, supuestamente continua, de mi vida me da escalofríos, porque hay días, hay meses, hay años enteros de los que no recuerdo nada. Caras que vi, amigos que tuve, libros que leí y que desaparecieron sin que me diera cuenta. Hay muchas clases de olvido.
Hay incluso los que son voluntarios. Yo no quiero perder todos mis olvidos, pues supongo que en su hora fueron, y aunque ya no me acuerdo, deben haber sido importantes. Si Odiseo fue al Hades para preguntar por la ruta que lo conduciría a Ítaca, ¿por qué no habría de viajar yo a la nada para recuperar siquiera 7 de mis olvidos? Bueno, este audio o este texto sí lo puedes encontrar en la voz de Óscar de la Borbolla, con sus inflexiones, con su voz, con sus pausas. Había olvidado que este lo tenía él también, que este lo decía, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Vamos a pasar a otro. Este es un clásico, me fascina. También es un audio que grabó Óscar, porque pues es el primer capítulo y está muy bueno, pero creo que fue el detonante que me hizo comprar el libro en sí para poder escudriñar qué más traía. Parecen como mini cuentos, un poco proverbiales, ¿no? Y parecen también un poco a manera de fábula, tienen siempre como un último aprendizaje, pero bueno, no son una fábula como tal, son más parecidos a mini cuentos. Entonces aquí va, en Olvidos, el número 6. Un día me dijeron que siempre se acordarían de mí, y me pareció poco. ¿De qué me sirve que te acuerdes de mí si ya no volveré a tenerte?, le pregunté, y colgué el teléfono para estar a gusto en mi desconsuelo. A partir de entonces, cada tarde y luego con un ritmo de un día sí y un día no, fiel a su palabra, me llamaba y conversábamos largamente. Aquellas pláticas furtivas dejaron de parecerme poco. Me alegraba su voz, me alegraba enterarme del curso de su vida, saber lo que hacía o lo que iba a hacer. Ya no puedo acordarme de ti tan seguido, me dijo una vez, y yo volví a hundirme en la tristeza. Pero entonces, ¿cada cuándo vas a hablarme?, le pregunté, y me dijo que lo haría los lunes solamente, pues ese día tenía tiempo, y otra vez sentí que era muy poco, pero no era tan poco. Los lunes irradiaban una luz que cubría hasta el sábado, y solo el domingo me sentía infeliz. Eso duró no sé cuántos meses, hasta que otro día me dijo que le costaba mucho trabajo acordarse de mí, y dejó de llamarme. Han tenido que pasar muchos años para que llegara a entender que un recuerdo jamás es poca cosa. Y la verdad es que sí, es de mis textos favoritos. Creo que es muy ad hoc en esta pandemia que vivimos, en esta vida a la distancia que vivimos, pláticas con amigos, las clases, ¿no? Y saber de alguien que tenía mucho que no sabes por un mensaje, por una llamada, da mucho gusto, da mucho gusto saber qué está pasando en sus vidas. Vamos con otro. Me gustaría entrar, me parece que a los laberintos. Me gustaría el de los laberintos. Vamos a leer alguno de los laberintos. Me parece que la introducción al capítulo, que es Laberintos 1, es el indicado. Vamos con él. Todos los laberintos son perversos, y lo son al margen de su complejidad, pues pueden ser tan simples que se plieguen a la línea recta, y no obstante, carecer de salida. Basta con que sean lo suficientemente largos para que nadie tenga la fuerza para llegar al otro extremo. Los desiertos son estos laberintos. Si la recta se bifurca convirtiéndose en Y, se divide entre dos la posibilidad de salir. De hecho, con cada ramificación, la escapatoria se va reduciendo exponencialmente. Cuando el enjambre es tan intrincado que los caminos se cruzan y reconectan, el laberinto, aun ocupando un espacio finito, se vuelve invencible, pues podemos terminar caminando en círculos. La perversidad del laberinto
consiste en que traiciona la esencia del camino. Este ya no es para ir de un punto a otro, sino para no poder ir. Hay algo insano en conseguir que el camino no sea camino, en armar un camino que nos pierda. La crueldad de los laberintos, sin embargo, varía según tengan o no salida. Los hay de maldad leve, pues aunque sean difíciles, terminan resultando gratos. Y los hay diabólicos, porque los seres humanos, esperanzados como somos, creemos que la solución existe, y al no hallarla, atribuimos a nuestra incapacidad el que se nos haya rehusado. Son diabólicos porque no aniquilan la esperanza, sino que inducen a creer que la salida la encontrará otro. El más perverso de los laberintos, sin embargo, no es aquel que no tiene salida, sino el que tampoco tiene entrada. Para estar en estos laberintos hay que nacer en ellos. La vida humana es este laberinto. Estamos en él y hagamos lo que hagamos, todos terminamos cayendo muertos en el mundo. Esta es la introducción al capítulo de laberintos y hay algunos juegos y hace uso de algunas de estas figuras retóricas en el que compara, digamos, los laberintos físicos. Un laberinto puede ser de piedra, un laberinto en papel, con las situaciones que suelen parecer un laberinto. O sea, digamos, cosas como el amor, cosas como ir y venir, ¿no? Entonces, o por el contrario, ¿no? Que sean otras situaciones y sea el amor el que te permite salir, ¿no? Las mentiras como laberinto, aunque hay un apartado de mentiras en concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a leer el número 4 de este capítulo de laberintos. Dice así: Me gustaba tanto creer en tus mentiras que me volví tu cómplice. A veces resultaban tan evidentes, tan burdamente toscas, que casi era imposible ayudarte con la verosimilitud. ¿Quién iba a admitir, por ejemplo, que aquella noche habías estado sola, si los globos, las serpentinas y las botellas vacías a mitad de la sala evidenciaban los restos de una fiesta de por lo menos una docena de personas? Y sin embargo, te ofrecía salidas, explicaciones lógicas, que el naufragio de tu casa era producto de 2 semanas sin sirvienta, que tus ojeras se debían al insomnio que te había pillado por el exceso de trabajo, e incluso que esa inapetencia que mostrabas para mis caricias era producto del estrés. Tú sonreías y contestabas: claro, esa es la causa, y yo aceptaba mis propias explicaciones sin chistar y te dejaba dormir atribuyendo tus inmediatos ronquidos a la fatiga, al sinnúmero de responsabilidades que te tenían exhausta, y así justificaba también tu mal humor. Esa impaciencia con la que solías pedirme que me fuera, que nos viéramos otro día. ¿Cómo creer en tus palabras que decían quererme, si las decías con tal descuido y solo luego de sacártelas a la fuerza? Pero te creía. Necesitaba seguir avanzando por aquel laberinto de mentiras, aunque el final no fuera a conducirme a nada, porque así fue. Un día me pediste la llave de tu departamento, aseguraste que era lo mejor para ambos y me juraste que me amarías por siempre y yo... ¿Qué podía hacer? Volví a creerte. Ese remate fue muy interesante. Parecía más un texto que hablaba de las mentiras, porque, insisto, hay un capítulo que se llama Mentiras, que es precisamente el siguiente a... Ah, no, hay uno en medio. Ah, no, hay varios. Está Silencios y Muertes antes de llegar a Mentiras, pero parecía que este texto iba más a Mentiras y el remate final fue el que sin duda lo coloca en este capítulo de Laberintos. Ahora, vamos a saltarnos laberintos y vamos, por ejemplo, por deseos. Me parece que es buena idea.
Entonces vamos con el número 2 del capítulo de deseos. Dice así. Hubo una vez una pelota roja que en la acera de enfrente botaba un niño rubio. Yo era castaño y no tenía pelota ni roja ni verde. Él estaba en la calle y yo encerrado haciendo mi tarea. Unas planas inútiles que jamás volvieron legible mi caligrafía. La roja O de su pelota rodaba en mis renglones abollada, irremisible. Yo no reía, él sí, en la acera de enfrente. Fue una tarde, 2 tardes, una semana, varios meses. Él consiguió que la pelota botara contra el cielo, golpeándola con el pie, el pecho y la cabeza. Yo, llenar un cuaderno con jeroglíficos incomprensibles, decía la maestra, un cuaderno cuyas hojas se retorcían, pues al presionarlas tanto con mi lápiz se enrollaban como pergaminos. Fue mi primer deseo. Quería ser el otro, y aunque entendía que era un absurdo, pues ese deseo equivalía a la pura negación de mí mismo, cada vez lo deseaba con más fuerza. Quería no solo tener su pelota, sino ser él, rubio y todo. Vamos con el tercer texto del capítulo de deseos. Este está muy curioso también. Bueno, me gusta. Puedo hacer el ejercicio de imaginarlo. Casi todos. El anterior me costó un poco de trabajo, es un poco breve, pero este me parece que sí lo logra. Es el número 3. También he deseado ser yo, pero con otros brazos. Aquí el objeto de mi deseo era una moto, que veía pasar todos los días delante de mi casa. Imaginaba lo que sería sentir el viento contra el rostro y la vibración de aquel caballo de muchos caballos de fuerza bajo mis piernas, pues entonces viajaba a pie en destartalados autobuses que me mareaban con su atmósfera tóxica. Olían a gasolina quemada, a sudor y a monóxido de carbono, y cuando por fin llegaba a mi secundaria, el dueño de los brazos que dirigían la moto ya estaba rodeado por las compañeras más guapas, y yo me dirigía a contemplar su moto. Era azul y cromada, y su manubrio alto, alto como los cuernos de un toro cornalón. No quería ser él, sino tener sus brazos y todo lo que con ellos alcanzaba. La cintura de Angélica, el balón de básquet, la libertad de salir disparado empuñando los cuernos de la moto, mientras que yo, con la parsimonía de quien sabía que tras las horas lastradas por la secundaria vendrían las horas estancadas en el tráfico, era siempre el último en dejar el salón. Aquella moto lo fue todo entonces, y para mí siguió siéndolo incluso después de que mató a su dueño. Cuando terminó el sepelio de mi compañero y abordé el autobús para regresar a mi casa, recuerdo que me dije apoyando la frente contra la ventanilla empolvada: su vida, aunque breve, sí valió la pena. Ok, perfecto. Pues para cerrar este video por el día de hoy, de este libro La libertad de ser distinto, de Oscar de la Borbolla, vamos a leer uno más de Laberintos, uno que me encontré que es algo breve, pero también muy conciso y me gusta mucho. Me hace reflexionar en la imagen que esa postal nos deja, o al menos yo sí puedo imaginarlo, que me pasa a mí, que en algún momento me pasó a mí, y siento que he estado en esa escena de forma similar. Entonces vamos con él, es el número 7 de Laberintos. Dice así: una vez me senté en la banca de un parque, como Augusto Pérez, el personaje de Unamuno, a esperar a que pasara un perro para irme tras él. Estaba decidido a seguirlo sin importar que fuese hacia la izquierda o hacia la derecha. Quería ver qué me deparaba el azar. Al cabo de una hora me sentí aburrido. No había pasado ningún perro, y para colmo comenzó a llover. Sin pensarlo, corrí a guarecerme debajo de un alero al que también llegó una mujer
cuyo rostro me resultó atractivo y familiar. Nuestras sonrisas se cruzaron. ¡Qué lluvia!, dijo ella, y yo asentí. ¿Nos conocemos?, le pregunté, y me miró tratando de reconocerme. Creo que sí, pero no recuerdo de cuándo, dijo, y en un instante me cruzó por la cabeza toda una vida de desgracias con ella. Yo sí me acuerdo, respondí con un tono cortante. Nos conocemos, pero no del pasado, sino del futuro, y, hasta donde pude ver, más vale que no nos metamos en este laberinto. Ella me miró extrañada, y yo, dándole la espalda, me entregué a la lluvia sin despedirme siquiera. ¿Fue una premonición o un disparate? No lo sé. De lo que estoy seguro es de que el azar me había tendido una trampa y de que al menos esa vez conseguí librarme. Y listo, esa fue la primera lectura o el primer vistazo que hicimos a un libro de Óscar de la Borbolla. Tengo uno más que es el de Filosofía para Inconformes y quedan muchos textos en este que es La libertad de ser distinto. Bueno, este es un poquito un experimento, espero que el video te haya gustado. Si te gustó, si te relajó o siquiera si te distrajo, dale manita arriba, compártelo, coméntame qué te pareció. Y bueno, nos vemos en un próximo libro o video de ASMR. Hasta la próxima.